tiempo por la diferencia horaria. En ocasión pasada tomamos el tema de masonería prehistórica. En esta charla vamos a hacer una continuación. En la vez anterior, desde que la masonería se fundó con el aparecimiento del hombre mismo, hasta 1641. Vamos a continuar de 1641 hasta nuestros días, es decir, como una masonería, podemos decir antigua, porque la anterior hablamos de prehistórica, una masonería antigua, quizás contemporánea, moderna, etc. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, maestro. Adelante. Sí, se le escucha. Okay, correcto. Pantalla grande. Hemos observado que hasta mediados del siglo XVII el movimiento de la masonería permanecía oculto, por así decirlo. Apenas de tiempo en tiempo se capta la huella de un organismo o si no de un personaje que vienen siempre a confirmar la transmisión secular de la tradición iniciática, la cual emana de los santos santuarios y es conservada en los centros secretos. Ciertas ramas de la masonería se destacan, no obstante, como los hemos visto mucho antes de la historia admitida como comienzo del movimiento francmasón. Así el rito de la Orden de los Caballeros Humanitarios de la Ciudad Santa, que también se le llamó Caballeros del Templo o del Cristo del Templo o de Salomón o Caballeros del Santo Sepulcro. Este aparecimiento de los Caballeros Humanitarios la podemos observar que se manifiesta en tres épocas. Estamos hablando antes de 1641, que es la fecha que se toma como referencia de la masonería, pero aquí vamos a ver que hay una referencia más antigua. La primera, antes de David, mucho antes de 1641, lógico. Una segunda en el año 118 y una tercera en el año 1313. El siglo XIV es uno de los más nefastos de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque está plagado de guerra y hay una asolación casi por toda Europa. Pero al mismo tiempo que se forma lo negativo, nace lo positivo. Nosotros hemos tenido eras de oscuridad y en la historia vemos el oscurantismo, aparece con ese nombre y después el renacimiento. Entonces, a pesar de todo ese siglo XIV, ya hay una especie de pre-renacimiento, ya hay cambio en las culturas, en la arte, fundación de universidades, etc. En 1782 se alió oficialmente al Gran Oriente de Francia. Sin embargo, es un hecho que siempre ha habido por lo menos un representante de la dirección suprema, o sea, de esa gran tradición iniciática que hablamos al principio, constantemente dispuesto ese personaje, esa entidad, a velar por la verdadera tradición, a fin de que se perpetúen las enseñanzas de los sabios. Queridos hermanos, es característico en todas las organizaciones místicas, iniciáticas, que hablan de una gran enseñanza, que se deformen esas enseñanzas. Vivimos con la naturaleza humana. El hombre da nacimiento a filosofías y a movimientos que nacen, crecen y luego mueren. Mueren porque todita la originalidad se deforma. Por eso se necesita que de vez en cuando un personaje represente a esa dirección suprema. Aun cuando generalmente se acepte pues el reconocimiento de la fecha de la fundación de las primeras logias como 1641, hay pruebas tangibles, ya registradas, mucho antes, mucho después, 1655, 1670, la masonería Kilwinning, que según la tradición se había fundado en 1028, mucho antes de 1641, naturalmente. Pero es el rito de los antiguos masones libres y aceptados de Inglaterra
que abre el 24 de junio de 1717, una fecha fácil de recordar, 17, y el 24 de junio, que es el día de San Juan Bautista. Por eso el santo, digamos, o el patrono de la masonería es San Juan Bautista, y este rito de los antiguos masones libres y aceptados de Inglaterra abre precisamente un 24 de junio, abre sus puertas de la logia, pero lo hace acordado con las autoridades civiles. La masonería es respetuosa también de las autoridades civiles, es decir, dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este rito de los antiguos masones libres comprendía 7 grados y funcionaba regularmente, dándole a todo hombre de buena costumbre la posibilidad de la iniciación. En 1720, Juan de Tolán inauguró el rito socrático, que fue una asociación oculta de panteístas. Y en 1721, el sistema de Swedenborg vino a poner un valor místico a la fundación de Tolán. Esta masonería tuvo 8 grados, de los cuales el último, Kadosh. Vamos a recordar esta palabra Kadosh, que va a ir apareciendo en los diferentes ritos. Este título Kadosh era conferido como convenía más a los elementos de realización espiritual que a los que en ese tiempo los llamaban maestros de cábala. En 1783 el marqués de Thon fundó el rito en París, rito socrático. El barón de Ramsay creó una masonería en Francia en 1728, que tomó su nombre y funcionó con 3 grados, de los cuales el último era caballero del templo. Si ustedes ven a la derecha, esas vestiduras templarias, aunque se usaban en ese tiempo por cuestiones de la época, han permanecido de manera simbólica en algunos ritos masónicos, incluso ritos rosacruces o de otra índole, como símbolos de caballeros templarios. En 1730 se constituyó el rito de los capítulos irlandeses. Y ese mismo año 1730 también el de la masonería de adopción, que no fue reconocida por el Gran Oriente de Francia sino en 1774. Cabe señalar que cuando se fundan las primeras logias, siempre hay una máxima autoridad que se llama Gran Oriente. Entonces Francia tiene un Gran Oriente, Inglaterra un Gran Oriente, Suecia un Gran Oriente, Alemania un Gran Oriente, a los cuales les es propuesto el si acepta o no una determinada logia que llene todos los requisitos. En 1739 se forma en Silesia una orden francmasónica denominada Rito de la Congregación de los Hermanos Moravia, que también se llamaba Orden del Grano de Mostaza. El rito de los Iluminados se manifiesta en 1745 conforme al manual de Swedenborg que mencionamos anteriormente, y en 1748 Estuard funda en Arras, Francia, el capítulo primordial de la Rosa Cruz. Vamos a ir viendo cómo aparece la Rosa Cruz. La Rosa Cruz no es un símbolo que pertenezca a ninguna denominación en particular, es un signo universal. Los Rosacruces, así se llaman, se fundan en esa rosa y en esa cruz que está en el centro. También existe en la masonería un grado al respecto. Este símbolo no es patrimonio de nadie en particular. El mismo año se forma el rito irlandés con 3 grados, en 1747. También en el mismo año vale mencionar en Italia el rito de los cerofagistas, y es muy importante este rito. Si ustedes se fijan, tenían mucho cuidado con el cuidado del cuerpo, porque solo comían pan y frutas. El año siguiente, 1748, el rito de los escoceses, llamado también de la vieja sobrina, se viene a agregar a las diferentes ramas de la masonería. Y ellos tienen 9 grados. El último se llama Menachín, y en el año 1812 es que el Gran Oriente lo proscribe este rito. Tal vez no cumplía con los requisitos o no tuvo un comportamiento adecuado y se proscribe, porque recordemos que los grandes orientes son las máximas autoridades. En 1750, otro rito escocés, además del anterior, filial de la Logia Madre de Marsella, Francia, se forma ya con 18 grados iniciáticos, como que vemos que van creciendo los grados en la medida que se van formando los ritos. El rito primitivo inglés, que se declara en 1751, y su último grado es el 9º, llamado Caballero de Oriente.
Aquí tenemos a la derecha una fotografía de las vestimentas del rito irlandés del año de 1747, que se funda en 1747. Y en 1752 Chambonnet funda en París el rito de la Orden de la Felicidad y comprendía 4 grados. Y el último grado se le daba el nombre de contraalmirante. En ese mismo año, 1752, se funda la Sublime Logia Madre de los Excelentes del Gran Globo Francés, que luego se fusiona a la Gran Logia, luego es aceptado por la Gran Logia, en 1772. El Caballero de Bonneville inaugura en París el 24 de noviembre de 1754 el capítulo de Clermont. En su fundación tenía 6 grados y después fueron aumentando con el tiempo. Está también el rito de los elegidos de Coens. Se llamaba también clericales. Tenía a Martínez Pascali como el gran comendador. Martínez Pascali después va a ser una figura, o es una figura referente en la masonería, como lo van a hacer otros grandes figuras que destacaron en las fundaciones. En 1754, elegido Coens. Vemos arriba a la derecha los principios de libertad, igualdad y fraternidad, muy propios de la masonería cuando la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estuvieron involucrados excelentes masones como Voltaire y Diderot y otros. El rito reformado de Dresde tiene nacimiento en 1755 y no es más que una rama de la orden de la estricta observancia. Vamos a ir viendo en el desarrollo que mucho se habla de la orden de la estricta observancia. En 1758 se funda en París la masonería de Heredón, o mejor, de perfección. 25 grados, fíjense, 25. Es la primera vez que aparecen grados tan elevados. Habíamos hablado de 3 grados, luego de 9 grados, y así comienza, lo vamos a ir viendo, que se van a comenzar a ir aumentando. El rito escocés primitivo ya se divide en categorías. La primera en París en 1758, constituida con 25 grados iniciáticos. La segunda categoría se forma en Narbona, en Francia, con 10 grados nada más. Y la tercera en Bélgica, en Namur, el 9 de febrero de 1770. Pero los 33 grados no aparecen sino hasta 1818, casi 100 años adelante. Después vamos a hablar detenidamente de esos 33 grados. Ahí tienen un mandil ustedes, de estilo escocés. ¿Recuerdan la vestimenta de los escoceses cuando tocan sus gaitas? Esas son las coloraciones y ahí va el compás y la escuadra. Y simboliza pues a Escocia y simboliza la masonería. El rito moderno francés hace su aparición en París en 1761 y fue constituido el 24 de diciembre de 1772 y proclamado el 9 de marzo de 1773 por el Gran Oriente de Francia, bajo la obediencia del gran maestro de la masonería francesa, una gran figura que siempre ha descollado, que es Felipe de Orleans, que era duque de Chartres. En 1774, como se ha venido dando el problema del aumento de grados y del número de grados, deseosos de encontrar una forma que armonizara esa heterogeneidad que se había diseminado tanto y había llegado a producir abusos incluso. Entonces el Gran Oriente encarga a una comisión de masones de los más distinguidos, en medio de los cuales figuraban, por ejemplo, Bacon de Chevalier, el conde Stroganov, el barón de Toussaint y otros grandes figuras, ¿verdad? Y para proceder a hacer un estudio detallado y que se haga una revisión de todito ese montón de sistemas conocidos y tratar de formular un nuevo rito compuesto por menor número de grados. Ya habíamos visto que estamos con 25 grados. Esta comisión no tiene el éxito esperado y renuncian incluso al Gran Oriente y solo proponen que se supriman los altos grados, nada más. Allí a la derecha estaba el Comité del Rito Francés Moderno. Entonces, la proposición fue aceptada por el Gran Oriente. Y eso lo hace ver el Gran Oriente en una circular que la emite el 3 de agosto del año 1777 a todas las logias de su jurisdicción.
Allí se declaraba que en el futuro no se reconocerían solo los 3 primeros grados del simbolismo. Guardemos en la memoria ahorita eso, de esos 3 grados que los vamos a mencionar. Pero esta decisión no duró mucho. ¿Por qué no dura mucho? Claro, ha pasado mucho tiempo, ya nadie quiere dejar esos altos grados, que significa para ellos algo como de superioridad, y eso va creando deformaciones. Entonces el Gran Oriente deroga todo lo acordado y, atemperando su rigorismo, restableció los 7 grados originales. Y estos se dividen en 2 categorías, los azules y simbólicos y los superiores, de la manera siguiente. Los grados azules y simbólicos, que son los 3 primeros grados: aprendiz, compañero y maestro. Guardemos en nuestra memoria eso, porque aprendiz, compañero y maestro son inmutables en todos los ritos. Lo que se añada después, eso va dependiendo de las autorizaciones de los grandes orientes. Entonces, se dejó de la manera siguiente: los simbólicos, los 3 primeros grados, y los grados superiores, que era el 4º grado elegido, el 5º escocés, 6º caballero de Oriente y el 7º Rosa Cruz. En 1762, Pirlet funda en París el rito del Soberano Consejo de los Caballeros de Oriente, con 15 grados. Ustedes ven que se va expandiendo la masonería. Ya no solo vamos a hablar de Inglaterra, de Francia, de Escocia. Vamos a Rusia, que en 1765 se funda una masonería bajo el nombre de Malecino. Al principio con 3 grados y enseguida con 9 grados nuevos. El 10º y último grado se le llamaba Gran Sacerdote del Templo. En 1766, en Marburg, Rocacruces reformados toman el nombre de masonería Schroeder y practican seriamente la magia y la alquimia. Juan Guillermo Ellenberg, conocido con el nombre de Signendorf, funda en 1766 una masonería en Suecia, que fue profesada por la Gran Logia Alemania. Este rito se descompuso en 3 categorías. Una cosa importante, allí vemos que tomaban seriamente la magia y la alquimia. Queridos hermanos, las órdenes iniciáticas, llamadas esotéricas u ocultas, no se refieren a un ocultismo vulgar. Aquí la palabra oculto significa que por las persecuciones, los hermanos de las diferentes denominaciones iniciáticas tenían que ocultarse, porque si no eran asesinados, porque ellos practican la ciencia, fundamentalmente. Lo que se practica y se estudia en las órdenes esotéricas o iniciáticas no son cosas estratosféricas, son realidades. Se usa mucho la ciencia y la religión en el sentido de religar, y no de religión particular, sino de religión como religar. No puede haber ciencia sin religión, ni religión sin ciencia. La ciencia sin religión como que sería ciega, y la religión sin ciencia como que sería, le faltaría un pie, como que sería coja. Entonces, si ustedes se fijan, algunos ritos tratan de mantener esa tradición iniciática y el verdadero sentido esotérico de las órdenes. En 1762, Pirlet funda en París el rito soberano Consejo de los Caballeros de Oriente, con 15 grados. En Rusia se ve nacer en 1765 una masonería bajo el nombre de Malecino, que al principio eran 3 grados y enseguida 9 grados. Ya hablamos que se llamaba Gran Sacerdote del Templo. En 1766, bueno, eso lo vimos. La masonería azul, habíamos visto la primera parte, ¿verdad? Que estaban los 3 primeros grados. La masonería azul, los grados que se llaman los grados de San Juan, que son aprendiz, compañero y masón, que yo pedí que ustedes lo recordaran siempre, porque se va a ver en todos los ritos. Entonces está la masonería azul, la masonería encarnada, que está del el 4º, el 5º, el 6º, el 7º grado. Y en el año de 1776, el barón Tuchuldi funda en París el rito de la Orden de la Estrella Flamígera con 10 grados. También ese mismo año de 1776 se crea el rito de la Orden de los Hermanos Negros, que se fusiona con la Academia de los Verdaderos Masones. El rito de la iniciación de los sacerdotes se forma en 1767 en Berlín, en Alemania,
con 7 grados. El último se llama Safenat Pancá. En 1767, en el mismo año, en Prusia, se funda la Orden de los Arquitectos de África. Y ese mismo año, B. Chastanier funda en Londres el rito de los teósofos iluminados. También en ese mismo año se hace una división o una escisión de la estricta observancia que ya habíamos hablado, que era antigua, la creación del rito de los clérigos de la observancia. Comenzamos a ver que hay divisiones, subdivisiones, como siempre sucede a través de los tiempos. No, ahí van de por medio los egos. Alguien quiere fundar una orden, funda otra y nos vamos dividiendo. Aparece la masonería africana, o sea que la masonería, como una orden antigua que se pierde en la noche de los tiempos, va abarcando prácticamente poco a poco el mundo entero. Y en 1768, J.G. Schrefer funda en Leipzig, Alemania, una masonería, miren qué interesante esto, que pide el suicidio a los 35 años. Entonces ahí hay una deformación ya de los principios. Y pongo este dato porque estamos haciendo una narración histórica, no podemos ocultar detalles. Obviamente que la masonería no promueve eso, el suicidio y eso, era una deformación. Y en el noreste de Europa aparece en 1770 el rito de la Academia de los Sabios, que está formada por la Logia Parisiana de San Juan de Escocia del condado de Benay. En 1771, Mesmer funda su asociación masónica para enseñar el magnetismo. Mesmer es un personaje importante en la historia. Él es el que representa y funde el magnetismo. Es un médico y hace sanaciones masivas con aparatos especiales que se unían en cadena y producían una curación a base del magnetismo. Y en París, en 1773, los investigadores de la verdad se agrupan masónicamente, tomando el nombre de rito de los filaletes. Y en ese mismo año del 71, 1771, el rito del hermano Enoch. Enoch juega un papel importante en todas las órdenes esotéricas, muy importante el libro de Enoch, que se abre con 4 grados, el último es arquitecto. El rito del Gran Oriente de Bouillon funciona aún en Holanda, pero desapareció en 1774. O sea que se mantienen esas tradiciones. Y este mismo año, Brunatou funda el rito escocés filosófico de la Logia Madre de Francia. También en 1774, Weyler crea el rito nacional de Francia, que es aceptado 2 años después por el Gran Oriente de Francia, en 1776. Ahí tenemos un ejemplo a la derecha de las vestimentas propias de los franceses. Sin embargo, esas vestimentas se usan de manera simbólica en algunos ritos. En 1776, Choudi funda el rito escocés reformado, que llevó su nombre como su fundación precedente, la Orden de la Estrella Flamígera, y que comprendía 10 grados. La Estrella Flamígera es un símbolo también, no es particular de una entidad en particular, es un símbolo universal. Ese mismo año de 1776, José Pernetti forma el rito de los iluminados de Avignon, con 9 grados. El último es Caballero del Vellocino de Oro. Allí ven ustedes en la figura un vellocino colgando con una parafernalia propia de algún grado en particular, pero que hace alusión a ese grado, Supremo Caballero del Vellocino de Oro. En 1776, copiándose la iniciación hermética de Montpellier, forma en París un grupo que denomina Rito Escocés Filosófico, que tiene 13 grados. Y son los siguientes, ¿verdad? Caballero Sol, Caballero del Fénix, Sublime Filósofo, Caballero de Iris, Verdadero Masón, Caballero de los Argonautas y Caballeros del Vellocino de Oro. Los diferentes grados con las diferentes denominaciones. El grado 11 sería Gran Inspector Perfecto Iniciado. El 12 sería Gran Inspector o Gran Escocés. Y el rito escocés filosófico y sus grados. Sublime Maestro del Anillo Luminoso.
que lo alcanza el maestre Sergi Reynaud de la Ferrier, quien a la vez representa también a la Orden de la Gran Fraternidad Universal, la Orden del Acuario. Aparece después, posteriormente, el llamado rito de York o de Real Arcos. En el año de 1777, los jesuitas de Escocia tuvieron una idea como de imitar a la francmasonería, entonces se agruparon bajo el nombre de Real Arco, conocido como rito de York, donde se encontraba la capital de las corporaciones de los masones de Inglaterra. Este rito se compone de 4 grados, cifra que domina en su régimen y que es el de los votos de la Compañía de Jesús. Y estos grados son los siguientes. Cada grado se le va poniendo un símbolo. El rito del Real Arco es conocido en los países de lengua española como rito de Real Arco, rito inglés o rito de York. Y la nomenclatura de sus grados van así. El cuarto, porque se reconocen los 3 primeros grados de aprendiz, compañero y maestro, que son el 1, 2, 3. Después viene el cuarto, o sea que si yo pertenezco a la orden de los 33 grados del rito escocés, antiguo y aceptado, y deseo pertenecer al rito de York, me es reconocido los 3 primeros grados, y luego el grado cuarto que se me otorgue será el de maestro aprobado, el quinto maestro de marca, el sexto muy excelente maestro, el séptimo Real Arco, y el octavo Real Maestro, y el noveno maestro elegido. Y en América este rito se compone de los 9 grados siguientes: aprendiz, compañero y maestro. Les decía yo que recordaran esto, porque estos 3 primeros grados han permanecido inalterables. Y quien es aprendiz, compañero y maestro, prácticamente ya es un masón completo cuando ha llegado a maestro. Todos los demás grados llamados filosóficos también, solo terminan de darle una mayor instrucción al adepto. La Orden de la Perseverancia. En 1777 se funda este rito de la Orden de la Perseverancia, y en el año siguiente Zollner funda una filial de la Gran Logia Real de York en Berlín, Alemania. Y esta masonería se dará a conocer bajo el nombre de rito Fissler. De los 3 grados que tenía en su fundación, pasó más tarde a 9 grados. El mismo año, en Montpellier, Francia, de Benassin estableció el rito de la Academia de los Verdaderos Masones, que contaba con 6 grados, y el último se le concedía el grado de Caballero del Vellocino de Oro. En 1778, Pernetti, que había fundado ya un rito masónico en Aviñón, en 1770 establece el rito hermético de Montpellier, en esta misma ciudad, con sus 45 grados. Imagínense, 45 grados, es una exageración. Y en 1778 se formó en Nueva York el rito de la Estrella de Oriente, que es una masonería de adopción. En Lyon, Francia, Montgurit organiza en 1778 una masonería bajo el nombre Rito de los Elegidos de la Verdad. Y el grado supremo es el de elegido de la verdad. En el año siguiente, en 1779, José Bálsamo, llamado Cagliostro, famoso Cagliostro en historia, hace un rito egipcio, funda su famoso rito egipcio, que es una especie de masonería de adopción con los 3 grados fundamentales, y donde se trataba sobre todo de 48 grados a seguir. No solamente las iniciaciones según el conocimiento de los sacerdotes de las pirámides, sino también profesar la magia y la astrología. Y vuelvo a insistir aquí, estos ritos tratan de mantener esa tradición iniciática sobre la magia y la astrología. Ya sabemos que aquí magia no se refiere a nada vulgar. Magia es de magíster, magisterio de maestría. Y el 19 de abril de 1780, una logia funda el rito de los Filadelfos de Narbona, en Francia. En su origen, este rito comprendía 6 grados, y el último es de Príncipe de Jerusalén. Luego se fueron agregando 4 grados, y el título de Rosacruz y del Gran Rosario era el con que se finalizaba el grado. Ahí vemos a la derecha la Rosa Cruz, que se representa con una rosa y una cruz. La rosa puede ser vista como una producto de la naturaleza, pero también ahí vemos que la rosa se refiere a la rosa de los vientos.
En el mismo año 1780 hubo una división de los Rosacruces. Entonces se agrupa una de las divisiones bajo el título de Caballeros y Hermanos Iniciados de Asia. Y el grado superior era verdadero hermano Rosacruz o sacerdote real. También en la misma época en Copenhague, el barón de Buló funda el rito dinamarqués con 5 grados, los cuales el último es el de maestro examinado. Mesmer de nuevo en 1782, Armonía Universal, y en esa misma época el Capítulo General de Francia. En 1782, asimismo, es el público el rito de la Orden del Estricto Observancia. Se recuerdan que lo habíamos hablado como una orden antigua. Sin embargo, se dice que desaparece y que habría nacido con Pierre de Humboldt, exceptuando la Orden del Cristo, que es el reagrupamiento de los templarios emigrados, la estricta observancia. En 1784, el rito helvético rectificado. El 24 de mayo del 1785, el capítulo metropolitano de Francia. A fines de 1786 aparece en Francia el famoso rito escocés antiguo y aceptado, que no será formado en Escocia sino hasta 1846. El rito escocés filosófico con 18 grados, el rito escocés primitivo con 25 y el rito escocés antiguo y aceptado que ya son 33 grados, los cuales vamos a detallar más adelante. Este último, que es más generalizado, se detalla así, el último, el de los 33. A, los grados simbólicos o masonería azul, que están los 3 famosos grados, compañero, aprendiz y maestro. B, los grados capitulares, que es la masonería encarnada. Ahí van a ir viendo ustedes en cada grado la connotación. El 4º es maestro, el 8º intendente de los edificios, el 9º maestro elegido, hasta que termina en el 18. Esta segunda parte de los grados de la llamada masonería encarnada llega al grado 18, que es soberano príncipe Rosacruz o caballero Rosacruz. C, ya terminamos en el 18. El C es la masonería negra, que va del 19 al 30 grados. Allí va a los lados el nombre de cada grado. Por ejemplo, agarremos el caballero Sol, que es el grado 28. Y el grado 30 es gran elegido caballero Kadosh. Les dije que guardáramos la palabra Kadosh, o del águila blanca y negra, el águila bicéfala, que simboliza muchas cosas, la dualidad, etc. Nosotros tenemos un símbolo de esa águila bicéfala que dice Ordo Ab Chao, o sea, orden en el caos. Y finalmente los grados sublimes, que es la masonería blanca, que son los 3 últimos grados, el 31, 32 y 33. 33, soberano gran inspector general, que fue un grado alcanzado por el sublime maestre doctor Sergi Reynaud de la Ferrier en el rito escocés antiguo y aceptado. Y en 1787 el doctor Barth forma el rito de la Unión Alemana, y que se disuelve en 1790. En el 90, en Alemania, surge el de Tugendbund, que es un rito alemán. En 1800, en Nassau, Francia, el rito persa filosófico. El 7º grado es venerable gran elegido. En 1801, el rito de la Orden Sagrada de los Oficios, que es fundada por Cuvelier de Tri en París. El 3er grado y último de este rito es miembro de los grandes misterios. En Italia, ya va apareciendo Italia, tenemos Francia, Inglaterra, Escocia, Rusia, Alemania, y en Italia en 1875 el rito egipcio o judaico, que es mejor conocido con el nombre de Misraín. Esta rama de la masonería debe remontarse hasta Adán mismo, o sea, a lo más antiguo, tratando de guardar la tradición iniciática lo más pura posible. Este rito tiene 90 grados, que están los simbólicos del 1 al 33, los filosóficos del 34 al 66, los místicos del 67 al 77 y los herméticos del 78 al 90. Se divide de la misma manera que se divide el rito escocés por parte y ofrece una escala iniciática un poco larga
Esto es para delimitar las categorías de los individuos, pero por el contrario ha conservado un simbolismo en las enseñanzas muy apreciable en relación a los misterios antiguos, mucho más que los otros ritos, es decir, tratando de mantener la pureza y los valores esotéricos. En el año de 1806, el llamado rito Orden del Cristo hizo un intento de imponerse en Francia. Esta masonería templaria provenía de un aventurero portugués, pero había sido copiada del rey Dionisio de Portugal en el año 1318. Aquí tenemos el rito de la Orden del Temple, seguramente haciendo alusión a los templarios, que habría originado la Orden de la Estricta Observancia en la época de su existencia oculta. Solo se manifiesta hasta abril de 1808, es decir, muchas órdenes están ocultas allí. Y se establece como sigue: casa de iniciación, iniciado del interior, adepto del oriente, así hasta llega al grado 8, que es caballero o levita del guardia interior. Si ustedes se fijan a la derecha, están las vestiduras templarias que todavía se usan en algunos ritos y la cruz con sus diferentes formas de sus 4 lados iguales. El primero de estos 2 últimos grados no es más que una preparación para el segundo, y las 2 formas, el Kadosh filosófico. Vuelve a aparecer ese nombre de Kadosh. En 1810, bajo la conducción de Marguerite, se establece el capítulo metropolitano de los caballeros y damas escocesas. Ustedes se fijan aquí que aparecen damas, aunque en los landmarks, que son los linderos, que son los que nos rige a la masonería, no está permitido a las mujeres. Sin embargo, hay ritos mixtos que tienen varones y mujeres, y hay ritos solo de mujeres, que son las acacias. Generalmente son las esposas o familiares de los hermanos masones. Pero dentro de las reglas de la masonería, de los landmarks o linderos, no se permite a mujeres. También en 1813 está el rito de los antiguos masones libres y aceptados de Inglaterra. El grado último es masón del Supremo Real Arco. Como primitivamente este rito ya había sido formado en 1717, entonces no se entiende cómo como que se vuelve a organizar otra vez después, seguramente para aprovechar las grandes aperturas en principios del siglo XIX. En 1803 están los antiguos masones libres y aceptados de Inglaterra. Bueno, dijimos que era como una repetición. En 1816, algunos compañeros de Napoleón se habrían agrupado en masonería bajo un nombre de un rito de los noaquitas franceses. Vemos a la derecha el prototipo del compás y la escuadra y la cruz templaria, y abajo un obrero que está con un mazo y un cincel. Eso simbólicamente lo trasladamos a la formación del individuo en su interioridad. En 1839, Marconis y Moutet en Francia ponen en actividad el viejo rito oriental llamado Memphis, con 97 grados. Por eso es que anteriormente se nombró la comisión para tratar de congeniar y que no se hubieran tantos grados. En un inicio esos 97 grados se componía 91 y después se compuso 97. Eso se dividen en series también, igualito que vimos la formación del rito escocés antiguo y aceptado. Ahí vemos las divisiones, las diferentes divisiones. Está el rito alejandrino, que fue especialmente formado para respetar las bases de enseñanza de la astronomía. Bueno, y el rito isíaco, vuelvo a repetir, algunas órdenes, si ustedes fijan, algunos ritos tratan de preservar los grandes misterios y siempre se habla de las artes liberales. Claro, hemos hablado bastante y hay muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, ahorita no tenemos un gran espacio para hablar de la leyenda de Horus y de toda esa mitología osiriana por asuntos del tiempo. El rito americano con sus 3 clases de iniciaciones, manual, científica, filosófica. Tampoco la masonería andrógina hablaremos, que es muy largo, pero que es una pseudomasonería que reúne todos los ritos. Tampoco el rito antiguo, que no ha tenido buena dirección,
si son otros ritos. Estoy mencionando otros ritos que sería mucho detenerse a hablar de ellos, pero que existen también. También está el rito antiguo reformado, que es una variante del modelo francés, que se practica en Bélgica y en Holanda. El rito eone, el rito cabalístico, el rito caballeresco, el rito clerical, el rito cristiano, llamada también Orden de San Joaquín, el Mensch die Bund, formado en Alemania por Kraus. En China está el Tien Fo Hui, o sea, la Asociación del Cielo y de la Tierra. Es una masonería que apenas sobrepasa el ámbito nacional. En Escocia, el capítulo de Old Aberdeen no es más que una práctica charlatanesca. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se deforman, la gente forma logias, toma nuestros símbolos y nuestros signos. Por eso la masonería tiene que estar constantemente reeducando a la humanidad. El rito del Celeste Imperio, que es un rito otomano. El circunambulismo, el rito escocismo reformado de San Martín, cuyo séptimo y último grado es el de sabio. El rito de San Martín, formado por Luis Claude, marqués de San Martín. Aquí tienen una figura, una representación de San Martín, que tenía 10 grados y siempre adoptan el último grado como Kadosh. Muy importante ese nombre. También está el martinismo. El rito del martinismo no hay que confundirlo con el movimiento martinista. Queda un número limitado de martinistas, quienes son verdaderos maestros, tal como los verdaderos Rosacruces, quienes son actualmente 5 en el mundo. Claro, aquí no se habla del grado 18 del rito escocés, sino que estamos hablando propiamente de los Rosacruces. Y no hay que confundir, fíjense bien esto, solamente 5 en el mundo de Rosacruces que son verdaderos maestros. ¿Por qué? Porque no hay que confundir con todos los miembros de algunas asociaciones que toman este nombre con propaganda ruidosa, agarran la iniciación egipcia, la tibetana, pero son para intereses egoístas y personales o monetarios. O ciertas sociedades que son ediciones de libros más bien, que son no más que negocio. Ofrecen grados iniciáticos por correspondencia. Usted manda un cheque, le mandan la palabra sagrada. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos, con resguardar la iniciación, los verdaderos maestros. Hay que tener cuidado. En América han aparecido cantidades enormes de maestros. Vivimos en la tierra de Hollywood. Es fácil disfrazarse. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con mantener la tradición iniciática con toda su originalidad. Existe también el rito del zodíaco, como la palabra lo dice, el zodíaco tiene 12 signos, entonces los grados seguramente se irán dando conforme cada signo del zodíaco. También vemos en Italia el rito de la Academia de los Antiguos. Estamos viendo otros ritos, hemos mencionado cantidades grandes y habría mucho por hablar. Está la Academia de los Antiguos, que fue rápidamente disuelta. A pesar de todo, otras ramas masónicas han existido sin conocer el éxito de nuestros ritos actuales. Trabajando en silencio, óigase bien, hay personas que trabajan en silencio, hermanos y maestros, y ellos están relacionados con lo que llamamos la Gran Logia Blanca y la Gran Tradición Iniciática, y estos verdaderos maestros están pendientes de todas las logias del mundo, masónicas, Rosacruces, para reeducar a los maestros y no se deformen esa enseñanza. Por ejemplo, tenemos la Academia de los Sublimes Maestros del Anillo Luminoso, que el maestre perteneció a eso. El rito de las grandes logias, Real de York, de la Amistad de Berlín, el rito de la Rosa Magnética, el de los anónimos, los miembros cabalísticas, etc. Y este último título que se le da a ese gran maestro es el de Tajo. Y actualmente este movimiento, los anónimos, tiene su residencia en España. Habría que investigarlo, tal vez el maestro Granado nos ayuda al respecto. Existen también los hermanos maniqueos, los iluminados del zodíaco, el rito de los invisibles, el rito de los magos en Florencia, el rito de Menachim, los perfectos iniciados de Egipto, el rito de Pitágoras, el rito haitiano, el rito jesuítico, el de los elegidos Cohen, y algo importante, me quiero detener un poco, el rito nacional mexicano. Estando en México por los años 88, 89,
tuve la oportunidad en Monterrey de visitar una logia masónica, un edificio masónico muy bien organizado. Ya los mexicanos tienen su propio rito nacional de México, pero obviamente en su parte esencial no tienen símbolos diferentes. El compás de escuadra sigue siendo lo mismo y ellos están también adscritos o bajo la estricta observancia de los Landmark. Los Landmark son 25 artículos que a la masonería la dirigen y donde se le dice que no se puede cambiar ninguna de sus palabras, toques, palabras de pase, ritos. Solo se podrá hacer modificaciones, pero no cambiarle lo esencial. El rito rectificado escocés, que tiene 5 grados, estando el último dividido en 3 grados secretos. El rito iátrico del siglo XVIII, que no tiene sino un único grado. El rito Kos se refiere a la famosa ciudad, una famosa ciudad de Kos, que es donde era Hipócrates. El rito órfico, que no es más que una congregación libre que funciona sin autorización legal. Y se puede prolongar esta lista, queridos hermanos, de órdenes filosóficas o comasónicas, pero se ha citado en esta presentación algunos ritos para que nos demos una idea de lo que es hoy la masonería. Es necesario extraer de todo esto una gran lección, la siguiente: si en vez de estar inaugurando nuevos ritos en cada ocasión, lo cual tuvo sus motivos, claro, se hubiese más bien intentado hacer una síntesis y una centralización de la fuerza mientras se trabajaba y no crear tantos ritos y tantas logias, mucha división. Actualmente poseemos los materiales para hacer una reconstrucción espiritual de todo esto. Pero ¿qué pasa con algunas grandes logias, con algunas, que toman una exagerada autonomía? Y eso produce deformaciones en la enseñanza. Hay venerables grandes maestros que se han convertido en capitanes de navío y no quieren respetar las leyes internacionales de la navegación marítima. Esto en el sentido simbólico. Bueno, entonces, queridos hermanos, es necesario comprender de una vez por todas ya que no hay masonerías irregulares. Pertenecer a un rito o a otro es siempre formar parte de esta gran familia, que de todo modo está organizada por una dirección superior con mandato esotérico. Hoy se llaman regulares y irregulares, quiero hacer una aclaración. Se llaman las logias regulares aquellas que se inscriben bajo una gran logia, pero las irregulares se reúnen de motu propio, varios masones, pero eso no los hace menos masones. Pero claro, hay leyes y bajo esas leyes se han creado dificultades. La masonería solo es secreta en cuanto a su enseñanza, óigase bien, solo tiene una autoridad mientras se trate de su esoterismo, solo tiene autonomía en lo que respecta a la administración. Más allá de todas estas cosas, hay una misión humanitaria que todos los masones conocen: la práctica de las buenas obras, el estudio de la moral universal, el análisis de la ciencia y de las artes, la práctica de todas las virtudes. No estamos limitando a la francmasonería, todo lo contrario. En ellas se incorporan todos los movimientos que intentan llevar a cabo una misión civilizadora del mundo, en el aspecto moral, fraternal, social y completamente humanitaria, visto en un sentido universal. Antiguamente la masonería, formada por iniciados, es decir, por ciudadanos del mundo, había como más pasión en ese tiempo, se daba derecho de asilo, socorrer a quien lo necesitara, o sea, mantenían más sus tradiciones. Sus ritos no eran especulativos, tampoco estaban impregnados de lirismo, sino de un carácter hierático en su sentido más creador. El objetivo de la gran familia universal era en realidad era un supranacionalismo mundial, cuya ciudadanía estaba sujeta a los principios morales y a los valores del espíritu, que son no solamente cósmicos, sino también eternos. Hoy día existe la preocupación por dar una definición a la masonería. Incluso algunos piensan que es una religión y otros afirman que es un partido político. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo hago esta aclaración el día de hoy a nombre de la masonería. A menos que quisiéramos constituir el libre pensamiento con un sentido religioso, que también quisiéramos hacer de la masonería un superorganismo extrapolítico, en realidad debemos ser la inspiración, los masones, y la salvaguarda de la soberanía social
en un sentido humano más amplio. El verdadero masón como un hombre libre que es un ciudadano del mundo, pero esto no le impide que él pertenezca a una raza, a un clan, a una religión, a un partido político o a la nacionalidad que él quiera. Por otra parte, el respeto que se debe a la autoridad establecida exige de este ciudadano del mundo una actitud digna y cooperativa hacia los poderes establecidos, así como para con todos los individuos. Es decir, la masonería respeta las leyes de cada lugar, pero da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta masonería en nuestro día mantiene estos principios. Somos siempre el ejemplo. Tenemos fuerza esotérica en nuestro santuario. Pienso que haciendo una crítica constructiva, muchos están lejos de lograrlo. Es por esto que en este momento crucial de la historia, mis queridos hermanos, y revestidos de la autoridad que se nos ha conferido, lanzamos un grito de alarma dirigido a todos los francmasones. La masonería, la verdadera francmasonería, en su calidad de espíritu universal, que zozobra en los marasmos del olvido y la deformación, hace un llamado a todos los iniciados maestros a convertirnos en portavoz. No nos atribuimos cualidades indebidas ni derechos usurpados. ¿Por qué no reconocer la verdad? La fraternidad no ha sido conservar su misión sagrada y ha hecho su iniciación una simple leyenda simbólica. Y esto no solo en todas las órdenes en general, porque la explicación es sencilla, es la naturaleza humana dividiéndonos siempre, entrando en pleitos y en discusiones, sin darnos cuenta que somos un todo. ¿Qué ha pasado? Muchas veces ha habido confusiones, la masonería contra la monarquía, contra el papado. Eso hoy día se ha superado. No tenemos que ser autocracias absolutistas, sino que debemos de retomar el verdadero papel de la masonería universal. Debemos advertir en este grave momento de la historia que por ser verdaderos masones no podemos asociarnos a degradación de los principios. Hay que mantener el espíritu masónico. Y hubiéramos preferido no tener razones que motivaran esta intervención, ¿verdad? Pero si la masonería no hubiera sido abandonada de alguna manera en sus tradiciones seculares desde el siglo XVIII, desde ahí hay deformación. Por eso lo que estamos haciendo ahora es recuperar el verdadero espíritu masónico en su pureza original. Entonces cabe hacer las siguientes observaciones, queridos hermanos. ¿Dónde está el verdadero espíritu masónico de aquellos que excluyen de sus logias a los miembros que no pertenecen a su raza o a sus propios ritos? ¿Cómo no inquietarse por las limitaciones y deformaciones del espíritu masónico cuando vemos apocarse su moral de manera complaciente y sus dogmas desaparecer bajo constante compromiso? La mayor parte de los movimientos esotéricos de hoy en día se han convertido en religiones de grado simbólico, cuyo fantástico lirismo está en la base de la más desalentadora falsa de virtudes y de verdadera dignidad. El orgullo, la ambición y el egoísmo son las cualidades básicas de algunos hermanos que hacen una exhibición de simbolismo, de parafernalia, de sus antepasados, de grandes iniciaciones, pero dentro, ¿qué pasa? No hay una formación interior. Pensamos que la masonería ha hecho suficiente lirismo hasta ahora, y como su acción liberal es indispensable para la paz y la salvación de la humanidad, debe de encarnar nuevamente una manera efectiva y tangible en el sentido de sus simbolismos y la esencia de sus ideales. La masonería es el nexo oculto que une una gran familia, queridos hermanos. Encontremos esa alma universal entre nosotros y tenemos que volver a concebir el sentido exacto de la iniciación masónica y convertirnos en apóstoles y caballeros del servicio universal con la intención precisa de dar libre curso al poder y a la gloria del verbo espiritual. Todos los verdaderos francmasones y aquellos que lo son únicamente en potencia se percatarán de que no se trata de una simple confusión ideológica o de una querella entre grupos autoritarios. Se pondrían a trabajar incondicionalmente con nosotros, todas esas personajes, ya que en este caso no servirían a una propaganda o a un grupo, sino que todo estaría, que la especie humana entera y los designios del gran arquitecto del universo se cumplan. He aquí, queridos hermanos, el espíritu sobre el cual se erigen nuestras virtudes y para el cual queremos una movilización general.
Gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias por esta maravillosa, extensa ponencia y que nos abre una comprensión y también deja muy bien latente que efectivamente hay mucho trabajo y buen trabajo que realizar en cuanto, ¿verdad?, servicio a los demás. Ahora vamos a abrir preguntas que le quieran realizar al maestro Víctor. Aquí hemos abierto el chat, pueden escribirnos y les vamos comentando las preguntas. Nos saludan y nos dicen que una excelente ponencia, maestro. Gracias. Pregunten. Con la pregunta tenemos que hacer por medio del teléfono. Sí. Sí. Porque los monstruos no aceptan mujeres. Me preguntan, maestro, ¿por qué hay logias dentro de la masonería que no aceptan mujeres? Bueno, la masonería se ha regido por los llamados landmark. Los landmark significan linderos. Son 25, así como la Gran Fraternidad Universal se rige por 22 estatutos. En la masonería nos regimos por 25 estatutos llamados landmark o linderos. Y como se ha puesto en una ley estricta de no admisión de mujeres, se ha mantenido todavía ese código, digamos. Sin embargo, aclaré anteriormente que sí hay logias mixtas de varones y mujeres, y hay logias de esposas de hermanos masones o de no esposas de hermanos masones llamadas las acacias. Yo pienso en lo particular y guardo con mucho respeto, como hermano masón que soy, a los landmark. Pero dando una opinión personal que no es lo que dice la masonería, esto lo voy a decir personalmente, pienso que con el transcurrir del tiempo, muchos paradigmas, muchos principios, muchas leyes han ido cambiando o han ido transformándose. Por ejemplo, en la Gran Fraternidad Universal de la Fundación del Doctor de la Ferrier, hay grados iniciáticos también altos y se admiten ya, es mixto de varones y mujeres. En la Orden Rosacruz también. Pero eso no quiere decir que uno sea más y que otro sea menos. Simplemente se obedece a ritos, a usos y costumbres. Por eso es que no se admiten mujeres en la masonería, porque está en los landmark esa prohibición. Perfecto. Nos preguntan, maestro, ¿en qué año nació el rito primitivo de la masonería? Bueno, ir a la parte primitiva, a lo ancestral, la primer manifestación de un rito masónico lo hace el hombre mismo en su aparecimiento sobre la tierra. Recordemos que nosotros hemos venido en una escala evolutiva y que el hombre también ha tenido una prehistoria, el hombre cromañón, el hombre neandertal, que ha ido saliendo de la animalidad. En cuanto sale la animalidad y se forman dos razas, los Ad y los Am, de donde viene el nombre de Adán, podemos considerar que digamos que ese es el rito más antiguo, el rito primitivo. O sea, en otras palabras, ha habido siempre masonería. Ya nuestros antiguos, cuando querían defender su palabra sagrada, que lo di en la anterior conferencia, la ma, al, ga. Al no viene del ruido de los animales, esa es la palabra sagrada. Desde allí que comienza el hombre a defender su palabra sagrada, comienzan los ritos, los toques y nace, digamos, podemos decir la logia más primitiva y más antigua. Por eso hay una masonería prehistórica, una masonería histórica, la cual se divide también en antigua, contemporánea y moderna. He abarcado de alguna manera corta por el tiempo
pero podemos decir que la primera logia, la más antigua que se forma, es cuando el hombre comienza a comprender y hacer uso de su conciencia. Muy bien. Nos hacen otra pregunta, maestro. ¿La masonería es un grupo esotérico o solo un grupo social humanitario? Una excelente pregunta. Es lo uno y es lo otro. Toda orden tiene una parte exotérica que es quizás una misión, que es una misión universal que se debe de cumplir. Y en esa misión se agrupan todos los que quieran y todas las órdenes que quieran, porque es exotérico. La masonería tiene una parte exotérica también, donde está lo social, donde está la ayuda a los demás, donde el individuo se forma moralmente como un hombre de buena moral y de buena costumbre, pero también tiene a la par la parte esotérica. En esa parte esotérica Maestro, ¿me escucha? Maestro, parece ser que se ha bloqueado la conexión. Le vamos a informar por teléfono. Ya salió. Sí. Bueno, Esperamos que se reconecte de nuevo. vamos a ver si se reconecta. Y de hecho, bueno, estamos viendo que están surgiendo preguntas. Le estamos llamando por teléfono. Probablemente vamos a ver cuál ha sido el elemento de esta desconexión y tendremos la oportunidad de seguir aclarando estas preguntas. Ya estamos conectando con él. Tiene el micro cortado, no se lo abrimos. Pues porras, quien tiene que abrirlo. Sí. ¿Dónde está? sí, Ah, ¿se me ya. escucha ahora? Ahora se le escucha, maestro. Muy Disculpa bien. porque se había caído el internet. Sí, por favor, la pregunta. Vamos a ver, la pregunta que hemos hecho, ¿en qué año nació el rito? No, perdón. Ya está. ¿La masonería es un grupo esotérico o solo un grupo social humanitario? Ya la respondimos esa, maestro. Eso es, bien. Entonces, ahora la otra pregunta es, ¿las constituciones de Anderson desconocieron el rito primitivo? Sí, vuelvo a repetir, lo que pasa es que todo se basa de 1641 a la fecha y todo se normatiza de esa manera, pero yo considero que es más por desconocimiento y como dije anteriormente, se tendrán que ir haciendo las modificaciones necesarias, porque no hay por qué desconocer, es mi opinión ya personal, no es, yo tengo mucho cuidado cuando hablo en mi carácter personal, porque respeto mi orden y respeto las leyes. Entonces voy a dar una opinión personal. Pienso que muchas cosas que se han negado, como lo hemos visto a través de la historia, tendrán que ser rectificadas en algún momento, porque no podemos, en lo personal pienso yo, desconocer los ritos antiguos. Melquisedec, por ejemplo, me lo estaba diciendo un querido hermano que tengo, un Hetzel que tengo aquí a mi lado, daba sus iniciaciones, se las dio a Abraham y después a Isaac. Esa es una iniciación primitiva. Y eso es masonería, porque masonería no es como el título de un club.
Masonería es un término general, como cuando uno dice gran fraternidad universal. La gran fraternidad universal ha existido toda la vida. Y hoy día puede ser que un movimiento se llame gran fraternidad universal también. Pero pienso yo que todos estos códigos tendrán que ser en algún momento tal vez modificados. Mientras tanto, tendrán que seguir actuando o tenemos que regirnos de esa manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tienen? Maestro, mi esposa quiere también hacerle una pregunta. Sí, está bien. ¿Qué elementos, llamemos espirituales, ayudan más al hermano masón? Bueno, nosotros somos ricos en un simbolismo y lo voy a resumir en el símbolo más universal. La escuadra y el compás. Estamos llenos de símbolos en las iniciaciones. Nosotros tenemos que trasladar, como en la orden ecuménica, en todas las órdenes, ese símbolo a nuestra vida. ¿En qué trabajamos nosotros? En la materia y en el espíritu. En el mundo manifestado y en el mundo no manifestado. En este caso, del ejemplo que yo pongo, el compás representa el espíritu y la escuadra representa la materia, fundamentalmente. Hay otras connotaciones. Entonces, el compás sobre la escuadra es el espíritu sobre la materia. Eso lo debemos de aplicar y de esa manera, cuando nosotros aplicamos ese simbolismo, tenemos un desarrollo espiritual. Lo mismo en cualquier otra orden, es convertir el símbolo en una realidad viviente. Y la mejor realidad viviente es uno mismo. Uno mismo es la medida del universo, uno mismo es el templo universal. Esa construcción de que hablamos los masones y otras entidades, construir un templo, Parece ser que se nos ha vuelto a caer ahí la conexión. Vamos a ver si recupera el maestro la conexión. Pueden aprovechar este espacio en lo que él recupera conexión por si consideran y quieren hacer alguna pregunta. Es un momento bien importante, ¿verdad? Aprovechar estos instantes para aclarar y tener en lo posible siempre pues más objetividad sobre el tema del cual se nos está hablando. Vamos a seguir en espera. Lógicamente, en un espacio breve se reconectará el maestro. Ya está. En la voz. Tiene que activar el micro. Ya. sí. Ya se les escucha. No sé hasta dónde logré llegar con la respuesta porque se fue el internet. No sé si se escuchó ¿Nos toda está la escuchando, respuesta. maestro? Sí. Entonces la pregunta de Anita, su esposa, Sí. sobre el símbolo espiritual de la masonería, ¿en qué nos serviría? Yo puse el ejemplo del compás y la escuadra. Si yo me quedo en el símbolo muerto, voy a mi logia, hago un rito muerto y me salgo de mi logia y me saludo. ¿De qué es la herramienta? Si mal no le comprendí la pregunta espiritual que tiene el masón, es convertir ese simbolismo, ese compás que representa el espíritu y esa escuadra que representa la materia. Es decir, nosotros tenemos que anteponer el espíritu sobre la materia. Esa herramienta nos hace el desarrollo espiritual. Muy bien, maestro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces, un placer haber compartido esta sabiduría y estos conocimientos e información que nos ha dado. Vamos
a tener luego un pequeño descanso y a las 8:30 hora de España